conoce a Morgan Leopard. Morgan nació el 12 de enero de 1993 en West Palm Beach, al sur de Florida. La madre de Morgan era Jerry Leopard. Hay poca información en el dominio público sobre su padre. Sin embargo, se sabe que fue criada al menos en parte por su padrastro. Vivían en una parcela de 5 acres de terreno agrícola, que era un gran lugar para criar niños. Su madre recordaba a Morgan como una niña feliz que amaba a los animales, los caballos y nadar. Ella llamaba a Morgan su rayo de sol, describiéndola como dulce, encantadora y más feliz cuando estaba al aire libre con animales y sus muchos primos. Morgan era la más joven entre ellos. En algún momento durante la infancia de Morgan, su madre y su padrastro se mudaron al condado de Putnam, y fue aquí donde ella asistió a la escuela. El director de la escuela describió a Morgan como una persona estable, tranquila y modesta. Se la describía como generalmente buena, pero una estudiante poco destacada. Tenía un grupo central de amigas, interactuaba socialmente y encajaba con el perfil de una estudiante promedio de secundaria. Sin embargo, según se informa, las cosas cambiaron cuando Morgan entró a la preparatoria. Su director reveló más tarde que Morgan tenía serios problemas de asistencia y que incluso cuando estaba en la escuela asistía a clases de manera bastante irregular. Se estaba volviendo rebelde. Esto llevó a su madre a cambiarla a la educación en casa a los 14 años en 2007. Ella pensó que la escuela claramente no era adecuada para esta chica de campo. Fue alrededor de esta época, en octubre de 2007, cuando empezó a acercarse más a un amigo suyo llamado Toby Lowry. Toby era amigo de su primo. Él nació en Gainesville y nunca había salido del estado de Florida. En ese momento, Toby tenía 22 años, pero todos en el círculo de amigos y familia de Morgan pensaban que tenía 16, tal vez 17. Así que había algunas pequeñas preocupaciones cuando los dos se quedaban solos. Pero aparte de esto, la gente generalmente aceptaba su relación romántica que iba en aumento. Toby solía visitar a Morgan en su casa, pero nunca se quedaba a dormir. Pero eso cambió cuando un día llegó diciendo que su padrastro lo había echado de la casa y que su madre se estaba muriendo de cáncer. Le dijo a Morgan que no tenía a dónde ir y que ahora estaba sin hogar. Morgan le pidió a su madre Jerry si él podía quedarse solo por un tiempo hasta que sus padres lo recibieran de nuevo. Jerry aceptó, pero solo bajo una condición: que los dos durmieran en habitaciones separadas. Este arreglo se suponía que sería solo por un corto tiempo, pero a medida que pasaba el tiempo, él seguía en la casa. Pasó el Día de Acción de Gracias y la Navidad con los Lowry, convirtiéndose en un miembro casi adoptado de la familia. Por esa época, la relación entre Morgan y Toby se intensificó rápidamente. La pareja se volvió abiertamente apasionada. Toby publicó en su MySpace diciendo que estaba con Morgan Lowry. Por muy entrañable que eso le haya parecido a Morgan, se supone que la familia nunca vio esa cuenta de MySpace. De lo contrario, podrían haber tenido serias preocupaciones. Acompañando ese mensaje en MySpace, había una descripción de sí mismo. Toby dijo que era el cabrón más rudo del estado. Además, su página estaba llena de imágenes de drogas, violencia, banderas confederadas, calaveras y lenguaje vulgar. Su familia pensaba que era un chico encantador, pero esa fachada estaba a punto de venirse abajo. Mientras limpiaba la habitación, Jerry vio un pedazo de papel con el nombre de Toby escrito. En la parte superior decía «Libertad condicional». Su sorpresa solo aumentó al seguir leyendo. Vio que Toby tenía condenas previas por delitos relacionados con drogas, robo y allanamiento. Había estado cumpliendo una condena de 20 meses en prisión, pero fue liberado bajo libertad condicional a principios del verano de 2007. Pero el verdadero golpe llegó cuando vio su fecha de nacimiento. Decía 17 de diciembre de 1985. Este no era un niño. Él no tenía 17 ni 16 años. Era un hombre de 22 años. Jerry reaccionó como cualquier madre lo haría. Toby fue echado de la casa, con Jerry amenazando con llamar a la policía, ya que él era mucho mayor que Morgan.
Morgan seguía siendo menor de edad, solo tenía 14 años. Jerry les dijo a los dos que la relación tenía que terminar. Sin embargo, Morgan seguía escapándose para ver a Toby. Cuando su madre se enteró, la disciplinó, pero esto no fue suficiente para disuadir a Morgan. Su hija, que antes era todo alegría, dijo que se iba a escapar para estar con su novio. Toby se estaba quedando en un parque de casas móviles no muy lejos, y el 22 de abril de 2008 Morgan, de 15 años, fue a encontrarse con Toby y nunca regresó a casa. Cuando Jerry intentó llamarla, no hubo respuesta. Jerry averiguó dónde vivía Toby y fue al parque de casas rodantes para enfrentar tanto a Morgan como a Toby. Cuando algunos de los otros residentes señalaron dónde se había estado quedando Toby, Jerry entró y buscó desesperadamente a su pequeña. Pero Morgan no estaba ahí. Jerry estaba increíblemente preocupado. Pero esta preocupación se convirtió en pavor cuando vio el teléfono celular de Morgan en la mesa de noche. El teléfono celular había sido destrozado y había un martillo junto al dispositivo. Ella creyó que Morgan había sido secuestrada, así que reportó la desaparición de Morgan de inmediato. La policía actuó muy rápido y fue a la casa de los padres de Toby. Llamaron a la puerta y la madre de Toby abrió. La madre de Toby explicó que ya estaba harta de él y que se había rendido después de sus recientes condenas. Toby y Morgan habían venido, pero la madre de Toby los había rechazado. La familia estaba preocupada de que Morgan estuviera retenida en contra de su voluntad y que pudiera haber sido víctima de abuso sexual. Así que la familia de Morgan le suplicó a la policía que emitiera una alerta Amber a nivel nacional. Aunque la policía sabía que Toby nunca había salido de Florida y que no tenía transporte, así que creían que esto era innecesario. Mientras tanto, Toby y Morgan habían llegado a Melrose, Florida, a unos 30 millas al noroeste. Los dos estaban viviendo de manera precaria, pasando un par de semanas en la naturaleza y durmiendo en un colchón en el bosque. A pesar de que Toby era un adulto y Morgan aún una niña, ella había elegido ingenuamente quedarse a su lado. Pero dormir en un colchón no era la vida que Morgan quería. Morgan quería salir del estado, quería escaparse con Toby y perderse en el horizonte. Pero para salir del estado, la pareja necesitaba un auto. Toby y Morgan buscaron algunos vehículos cercanos en una calle de Melrose llamada Cherry Laurel Drive. Fue entonces cuando notaron una camioneta Toyota plateada 2003 con un distintivo azul para personas con discapacidad en la ventana. Esto sería un robo fácil dependiendo de qué tan discapacitado estuviera el dueño. Así que la pareja ideó un plan para llevarse la camioneta y robarse los ahorros del dueño. El dueño de esta camioneta era un hombre llamado James Thomas Stewart. James Stewart nació el 25 de marzo de 1942. Vivía solo en un bungalow en el número 109 de Cherry Laurel Drive en el pequeño pueblo de Melrose. Durante sus años de trabajo, fue pescador comercial y uno muy bueno, pero a lo largo de su vida había luchado con una discapacidad. James nació sin manos. Su lado izquierdo era un muñón plano, pero la derecha tenía un apéndice significativo que le permitía agarrar cosas. Dicho esto, su discapacidad nunca lo detuvo. Era un miembro amoroso de la familia, un jardinero entusiasta y amaba a sus gatos. Para abril de 2008 tenía 66 años y a pesar de ser muy autosuficiente, seguía siendo un hombre vulnerable. El plan de Morgan y Toby era retorcido, engañoso, atroz, inmoral e imprudente. La idea era simple. Morgan tocaría la puerta diciendo que necesitaba ayuda para que pudieran entrar, tomar las llaves y escapar sin problemas. Así que, el 25 de abril de 2008, Morgan tocó la puerta de James y James abrió. Morgan dijo que su auto se había descompuesto y le preguntó si podía usar su teléfono. James era un hombre agradable y, por supuesto, quería ayudar a esta chica necesitada. James la invitó a su casa para usar el teléfono fijo y Morgan hizo una llamada. Pero esta llamada no era a un mecánico,
era a su propio celular, el que ella sabía que ya estaba roto, el que ella misma rompió antes de huir con Toby para que no pudieran rastrear a la pareja. Mientras ella hacía la llamada, Toby entró a la casa sigilosamente por la entrada trasera y tomó un cuchillo de la cocina. Mientras avanzaba por la casa, Toby encontró a Morgan y a James. Toby inmediatamente amenazó a James con el cuchillo y le exigió las llaves de su camioneta, además de cualquier dinero en efectivo que tuviera por ahí. Morgan entonces corrió rápidamente, agarró dos tubos grandes y pesados de metal y se paró detrás de Toby para apoyarlo. Intercambiaron algunas palabras, pero esta demostración conjunta de fuerza fue suficiente para asustar a James. James puede que tuviera una discapacidad, pero no iba a rendirse sin pelear. James empezó a evaluar a la pareja y luego saltó para defenderse. Pero James no pudo vencer a Toby y Toby contraatacó. Al principio, Toby se abstuvo de apuñalar a James y usó sus puños en su lugar, pero esto resultó ser extremadamente brutal. Cuando le dio un puñetazo en la cara a James, le rompió los lentes, dejándole cortes en los ojos. James estaba medio ciego y ahora había sido derribado al suelo. Toby continuó su ataque, pisoteándole la garganta varias veces. Mientras James yacía en agonía en el suelo, Toby decidió llevar las cosas más lejos. Se paró sobre James y sacó su cuchillo. Tomó la hoja y decidió apuñalar a James en el pecho para asegurarse de que permaneciera inmóvil. James estaba desangrando lentamente y aún estaba consciente. Según Toby, Morgan se volvió hacia él y le dijo: «Vamos a tener que matarlo». Supuestamente, ella explicó que si no lo hacían, nunca lograrían salir del estado y poder huir juntos. Según Toby, al principio tenía reservas sobre esta idea, pero al final fue persuadido por Morgan, una chica de 15 años. Él se volteó y le preguntó: «¿Esto es lo que realmente quieres?». Morgan respondió diciendo: «Sí, matémoslo. Tomemos la camioneta y salgamos de aquí». James todavía estaba consciente y escuchó toda la conversación. Con la voz temblorosa y con un dolor extremo dijo: «¿Por qué me van a matar?». Toby ignoró esta pregunta, se acercó a él y lo apuñaló varias veces, haciéndole una herida profunda hasta el hueso. Toby entonces desató un ataque salvaje, pisoteando la cabeza de James, golpeándola contra la pared y aplastando su cráneo de una manera realmente horrible. La sangre llenaba el piso y con cada patada, masa encefálica salía por la nariz de James. Toby estaba convencido de que estaba muerto, pero esto no era concluyente. Morgan sentía que tenían que irse sin ninguna duda sobre si él estaba muerto o vivo. Así que cuando Toby salió de la habitación, escuchó a Morgan golpear repetidamente dos pesadas varillas de metal, estrellándolas contra la cara de James. Incluso tomó un cuchillo y lo apuñaló. Y finalmente, Morgan tomó una bolsa de plástico de la cocina y la envolvió alrededor de la cabeza de James. Hizo esto para asegurarse de que realmente estuviera muerto. Luego, Morgan encontró las llaves del auto y robó la cartera de James. No hicieron ningún esfuerzo por limpiar la escena del crimen. Dejaron las armas y simplemente arrancaron el distintivo para personas con discapacidad del auto y se fueron rumbo a la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras tanto, en casa, Jerry contactó a todos los medios de comunicación que pudo, desesperada por lograr que la foto de Morgan saliera en las noticias, con la esperanza de que eso la trajera de regreso a casa. La policía estaba haciendo averiguaciones, pero pensaron que habían logrado un avance cuando lograron acceder al historial de llamadas telefónicas de Morgan. Vieron que un hombre de Melrose llamado James Stewart había intentado llamar a su celular descompuesto. Un oficial de policía fue enviado a la casa para ver si podían hablar con James en relación con la desaparición de Morgan. El policía intentó llamar la atención de James tocando su puerta. Sin embargo, no hubo respuesta. Por alguna razón, el oficial de policía decidió que volvería más tarde para revisar de nuevo. Mientras tanto, Morgan y Toby estaban cruzando los Estados Unidos, rumbo a Texas.
Mientras conducían por Valdosta, Toby y Morgan decidieron recoger a un autoestopista llamado Robert Booker, un hombre de 43 años. Esta es una pieza importante del rompecabezas, como entenderás más adelante. El 1 de mayo de 2008, casi una semana después del asesinato de James, un familiar preocupado de James decidió contactar a la policía. No habían tenido noticias de James en algún tiempo, y esto era muy inusual. Cuando la policía fue a revisar a James, se enfrentaron a una de las escenas más horribles que cualquier oficial puede presenciar. Era completamente obvio que James había sido asesinado de la manera más espantosa. Su cuerpo había estado ahí por un tiempo y ya había comenzado a descomponerse. Los oficiales entonces se dieron cuenta de que la última llamada realizada al teléfono de Morgan fue desde el teléfono de James, así que empezaron a preguntarse si uno de los dos amantes sabía lo que le había pasado a James. Como Morgan era menor de edad, al principio se pensó que era una víctima en este crimen. Así que con esto se emitió una orden de arresto para Toby por robo mayor de vehículo, interferencia con la custodia de un menor y en relación con el asesinato de James. La policía emitió una alerta Amber para avisar a todas las fuerzas policiales en diferentes estados, y esta alerta fue exitosa. El 3 de mayo de 2008 aproximadamente, a las 4 de la tarde, un automovilista en Texas reconoció a Morgan Leppard y a Toby Lowry. Este automovilista había visto a la pareja en los noticieros nacionales y llamó al 911. Esto llevó a que las autoridades locales los detuvieran. Una vez que se verificó la identidad de la pareja, fueron puestos bajo custodia para ser interrogados. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas. La policía de El Paso permitió que los oficiales del condado de Putnam volaran a El Paso para entrevistar a la pareja. Las entrevistas son difíciles de ver. Inicialmente, Morgan estaba siendo entrevistado como víctima. Eso fue lo que le dijeron a Jerry Lepers. Sin embargo, Morgan fue sorprendentemente abierta, casi alardeando y riéndose sobre cómo ella y Toby lograron escapar de Florida justo como lo habían planeado. Quedó claro que Morgan no era un adolescente común de 15 años. Ellos eran cómplices en esta fuga y en el crimen. Morgan estaba juguetona y riéndose, lo cual resultaba siniestro considerando lo que le había hecho a James Stewart. Morgan alegó ignorancia sobre la camioneta, insistiendo en que Toby la había encontrado. Ella dijo que no sabía cómo la consiguió, de dónde venía, ni a quién pertenecía. Solo estaba contenta de irse de Florida. La policía sabía que Morgan se fue con Toby por su propia voluntad, pero que era ingenua y estaba mal informada. Pero al final pensaron que ella era inocente de lo que pasó en Melrose. Eso fue así hasta que la policía entrevistó a Toby. Toby pintó un panorama muy diferente de lo que sucedió, en contra de la voluntad de su abogado y antes de que ellos siquiera pudieran llegar. Toby le juró a su mamá que no confesaría, pero sí confesó, y fue increíblemente gráfico. Se levantó durante la entrevista y actuó pisoteando la cabeza de James, haciendo ruidos y detallando cómo lo apuñaló. Comenzó su confesión afirmando que el plan fue idea completamente de Morgan. Ella estaba decidida a huir y él simplemente lo hizo posible. Y cuando su plan de robar un auto se volvió violento, ella le dijo que necesitaban matarlo. Luego detalló los momentos en que Morgan lo agredió con los tubos y lo asfixió hasta matarlo. Desde el punto de vista de Toby, él afirmó que hacía lo que fuera necesario para hacer feliz a Morgan. Dijo que ella estaba a cargo y tomaba las decisiones. Fue entonces cuando la policía volvió con Morgan. Cambiaron la línea de preguntas. Ya no creían que ella fuera una víctima inocente. La policía no notificó a su madre de inmediato y el abogado defensor decidió no presentarse. La decisión de interrogar a Morgan sin un abogado generó una gran controversia en los meses siguientes. Cuando el entrevistador de la policía le contó a Morgan sobre la confesión de Toby, su historia cambió. Cuando le preguntaron cuántas veces apuñaló a James con un cuchillo, afirmó que solo lo picó y nunca lo atravesó por completo. Luego admitió haber golpeado a James en la cabeza con los tubos 2 o 3 veces.
El oficial entonces le preguntó a Morgan si podía irse en cualquier momento. Morgan respondió: «Pude haberme ido si hubiera querido». Cuando le preguntaron por qué no se fue, dijo que no quería dejar a Toby atrás. El investigador entonces preguntó: «¿Cometerías un asesinato porque no querías dejar a Toby?». Y ella respondió de manera escalofriante: «Supongo que sí. Quería salir de Florida». Luego afirmó que James recibió lo que se merecía porque ella pensaba que era un pervertido. Morgan dijo que había revistas para adultos de adolescentes tiradas por toda la casa y que él era asqueroso. Por esto, ella fue arrestada en relación con el asesinato de James Stewart. Durante los siguientes meses, Toby llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Estado de Florida para evitar la pena de muerte. El caso de Toby nunca llegó a juicio por esto y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Morgan, por otro lado, tenía un nuevo abogado de Orlando, Florida. Él estaba convencido de que las entrevistas y la manera en que la policía manejó el caso significarían que ella evitaría la condena. Después de todo, ella era menor de edad. El argumento era que ella estaba protegida por el Estado como una menor de edad y se asumía que no era capaz de pensar racionalmente como un adulto. Por lo tanto, no sería juzgada por el asesinato de James Stewart. Sin embargo, este nuevo abogado estaba equivocado. El Estado de Florida buscaba que Morgan fuera juzgada como adulta en la corte, con la salvedad de que no podía ser sentenciada a muerte. El 7 de agosto de 2009, Morgan fue a juicio ante un jurado en el condado de Putnam, enfrentando cargos de asesinato en primer grado. A pesar de que la defensa objetó y apeló para que fuera juzgada como menor y para que la declaración de la entrevista fuera eliminada del expediente, ninguna de estas objeciones fue aceptada. El jurado escuchó un intercambio escalofriante entre Morgan y el detective. Lo que dijo Morgan fueron declaraciones profundamente ofensivas, llenas de risitas y relatos fríos de los hechos. Se escuchó en las grabaciones mientras ella luchaba por contener las lágrimas y decía que lo sentía y que lo hizo porque amaba a su novio. Pero el jurado no estaba convencido de que esto fuera realmente un acto de remordimiento. El jurado finalmente vio que ella era lo suficientemente inteligente como para saber lo que estaba haciendo y que tenía el control. Antes, en la historia, mencioné que la pareja recogió a un autoestopista llamado Robert. Cuando la fiscalía llamó a Robert a testificar, él apoyó la idea de que Morgan era quien estaba a cargo. Él testificó que mientras estaba en el auto, Morgan a menudo imponía su dominio, y Toby parecía estar bajo su control. Si las cosas no salían como ella quería, ella reaccionaba de forma agresiva y Toby, él obedecía. El 29 de septiembre de 2009, la familia de Morgan y algunos simpatizantes llenaron la sala del tribunal. Morgan entró, vestida con un uniforme azul y esposas. Morgan se puso a llorar. Terminó cubriéndose el rostro con una mano mientras el juez dictaba la sentencia. Morgan recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El hermano de James, Mike Stewart, dijo: «Cada noche cuando me voy a dormir, rezo para que todo esto haya sido una gran y extraña pesadilla». A partir de este momento, a Morgan se le apodó el demonio de ojos azules, un marcado contraste con el rayo de sol que su madre alguna vez dijo que era. Después de la sentencia, la defensa presentó una apelación. En 2010, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Graham contra Florida, prohibió las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores en casos de homicidio. Debido a esto, la sentencia de Morgan se redujo a un periodo de 50 años. Y luego hubo más avances legales. Debido a estos avances, en 2016, Morgan fue sentenciado de nuevo. Fue sentenciada de nuevo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y una revisión de elegibilidad después de 25 años. Para cuando llegue ese momento, Morgan tendrá 40 años.